buenas noches. Dios les bendiga y continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Damos gracias al Señor en esta noche por poder estar acá en su casa y poder alabar y adorar su nombre. Creo que es el gozo de cada uno de nosotros de poder realmente reconocer a través de la alabanza quién es Él para nosotros, ¿no? Y todo aquello que Él ha hecho, y a veces en cada canto le ponemos ese toque de gratitud en decirle gracias, Señor, como decía nuestra hermana Florencia recién, gracias, porque son muchos los motivos en los cuales continuamente uno puede dar gracias y a veces se acuerda de algo anterior y como que lo revive y dice, Señor, gracias por eso, porque en verdad Dios ha hecho muchas, pero muchas cosas en cada una de nuestras vidas. Tal vez vida personal, en la vida familiar, a veces en el ámbito de trabajo, en el ámbito o en la parte de salud. Y Dios ha estado obrando y obrando de una y de otra manera y hemos visto cómo realmente tal vez nuestras oraciones han llegado al trono de Dios y pasó un tiempo y Dios contestó, ¿no? Y Dios respondió. Y uno se acuerda y dice, Señor, no te olvidaste de esto, yo te lo había pedido o lo había puesto delante de tu presencia. Y el Señor realmente es fiel, es bueno en cuanto a lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así que debemos de seguir esperando de esa manera. Hay un pasaje, hace tiempo nuestra pastora Irma predicó de Colosenses 2, verso 6, que dice, de la manera que comenzaste, sigamos así, con fe, con fe, ¿ah? Con fe. Bueno, quiero compartir en esta noche acerca de un personaje, el cual considero que es uno de los pasajes que en realidad resalta la obra de Cristo sobre la vida de este personaje. Y yo le puse un título, Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y me llamó poderosamente la palabra necesario, ¿no? Porque realmente vamos a ver el pasaje. Hay aquellas cosas en las que el mundo entero puede decir que es totalmente imposible, que para muchos es un caso perdido. ¿Sabe? ¿De cuántos se habrá dicho así? Tal vez de mí o de algunos de ustedes, en algún momento alguien puede haber pensado, no, esta persona ya no cambia más. Ya, ¿para qué insistir? Y en realidad son imposibles a la mirada humana. Y eso es cierto. Hay muchas cosas imposibles al concepto humano, al enfoque humano. Aún hoy en la actualidad se puede escuchar, esta persona no cambia más, porque se ven sus falencias y el hombre ha mostrado que por más técnicas, estrategias o procesos resulta imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No solo conoce Dios la necesidad del hombre, sino cómo suplir esa necesidad y transformar una vida y las condiciones de ella. Que es algo en la cual nos podemos asombrar continuamente. Este relato habla de un hombre transformado por la gracia de Dios y cómo una sociedad entera quedó asombrada de lo que sucedió con su vida. Les presento a Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 10. ¿Podríamos leer esta porción? La palabra del Señor nos dice así.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, pero porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado Padre, gracias te damos, tú que lo conoces todo y en tu omnisciencia, Señor, un día nos buscaste a cada uno de nosotros. Sabías la necesidad que teníamos y nos buscaste para poder suplir esa necesidad. Hoy te rogamos, Señor amado, que a través de tu palabra tú alumbres el entendimiento de cada uno y nos ayudes a comprender cuán grande es esa gracia que tú, oh Dios, Padre, ofreces a esta humanidad. Y qué maravilloso es saber que a través de ese contacto y encuentro contigo, tú nos das una nueva identidad y nos das un propósito para la vida. Gracias, Señor, por el amor tan grande que nos tienes. Permite, Padre, que pueda compartir tu palabra, oh Dios, con libertad, con denuedo, sabiendo, oh Dios, que es para nuestra edificación. Te alabamos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mire, nos dice que realmente Jesús iba de paso. Él venía de Samaria, pero se desvió un tanto para entrar a Jericó, que no era la ciudad que le quedaba en el camino, pero Jesús sabía que ahí había algunas personas que necesitaban de él. Una de ellas fue el ciego Bartimeo, la otra era Zaqueo. Y cuando leemos el pasaje, realmente él iba a Jerusalén porque iba a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, él entendió o sabía, digamos, que había un hombre que lo estaba buscando. Y él sabía que no podía pasar por alto ante esa necesidad tan grande. Aquel autor bíblico o el Espíritu Santo se encargó de darnos tres características de este hombre llamado Zaqueo. Una nos da su nombre, otra nos dice que era jefe de los publicanos y otra nos dice que era rico. ¿Sabe? El nombre Zaqueo viene de la raíz de una palabra que significa puro. ¿Y qué contraste más grande entre el nombre que le pusieron sus padres con el rumbo que tomó su vida en cierto momento, ¿no? Era realmente algo que no se relacionaba en nada. Posiblemente sus padres, cuando lo vieron un bebé muy hermoso, vieron su carita y vieron la pureza en ese bebé, en ese niño, y decidieron ponerle Zaqueo. Muchas veces el nombre determina realmente el camino de la vida de esa persona, pero en este caso, por un tiempo, Zaqueo
se desvió y realmente no fue algo que honró su nombre, sino al contrario, su nombre Zaqueo. Pero también nos dice que él era jefe de los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y sabe, un cobrador de impuestos no era ni más ni menos alguien que se había vendido al Imperio Romano. Siendo judío, siendo israelita, se vendía. ¿Por qué? Porque los romanos le proponían, realmente le presentaban un territorio y le decía, por este territorio nos tenés que pagar tanto. Pero los romanos no le decían cuánto podía cobrar. Y el publicano, o en este caso el cobrador de impuestos, cobraba excesivamente a cantidades, le pagaba al imperio, pero se quedaba con el resto, que muchas veces era una cantidad exorbitante. Y por ende, acá Zaqueo realmente se enriqueció tremendamente y llegó a ser un hombre muy rico, un hombre que realmente tenía tal vez muchas cosas que deseó, pero había un vacío muy grande en su corazón. Había un vacío tremendo en su corazón que él pudo darse cuenta que ninguna cantidad de dinero puede llenar la vida de ninguna persona. Y realmente la palabra de Dios nos dice, el amor al dinero es raíz de muchos males. Y seguramente la vida de este hombre tiene que haber estado envuelto en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos continuamente extorsionaban, abusaban, hacían un trabajo muy, realmente muy sucio, por decirlo así. ¿Sabes? Si una viuda no tenía para pagar el impuesto, seguramente que la desalojaban y le echaban a la calle. Si alguna persona que iban a cobrarle y no le alcanzaba lo que tenía que pagar, posiblemente le tomaban en prenda cualquier cosa que encontraban ahí en lo que le pertenecía. ¿Ah? Gente realmente perversa en un sentido en donde hicieron una empresa del abuso, hicieron realmente una forma de vivir que no les importaba, eran totalmente insensibles y que para ellos lo único que importaba era recaudar, recaudar y recaudar y hacerse cada vez mucho más rico. El cobrador de impuestos era odiado, totalmente odiado, era despreciado, la gente no lo quería, aún la gente para no tener que pasar al lado de ello tomaban otro camino y no tener nada que ver con estas personas porque realmente eran despreciadas en gran manera. Pero sabe, Zaqueo empezó a escuchar de Jesús. Alguien vino y le dijo, mira, hay un carpintero de Nazaret que realmente es un hombre extraordinario, hace milagros, sanidades y sobre todo tiene un amor por la gente, la ve con misericordia, con compasión. Y eso le empezó a dar vuelta en su mente. Zaqueo, de una o de otra manera, él quería volver atrás. Pero lamentablemente, digamos, había tomado un camino de una sola vía y no había manera, por sus propios medios, cómo regresar atrás y cómo cambiar eso. Y esa gran inquietud, esa gran necesidad lo llevó a que cuando él se enteró que realmente Jesús estaba pasando por su ciudad, él seguramente dijo, tengo que conocerlo, tengo que ver a ese hombre. ¿Ah? Y sabe, él buscó la manera, pero mire, las escrituras nos dan un detalle, dice era pequeño de estatura. Seguramente tenía una estatura por debajo de la gran mayoría y no podía, porque siempre Jesús estuvo rodeado de gente y era imposible que él lo pudiera ver de esa manera. Y él dijo, bueno, pero no me voy a quedar con las ganas. Y fue y buscó, y dice que trepó a un árbol. ¿Ah? Y ahí estaba expectante, esperando, porque él
parece que supo más o menos la dirección que iba a tomar el caminar de Jesús hasta salir de la ciudad. Pero vaya qué sorpresa, ¿no? Vaya qué sorpresa para él, porque él pensó que él estaba buscando a Jesús. Jesús lo estaba buscando a él. Así como a nosotros, tal vez en algún momento uno intentó, bueno, voy a acercarme, me invitaron a la iglesia, voy a ir, o a una reunión, y a veces pensamos que somos nosotros los que estamos buscando a Dios. Pero desde la eternidad, Dios te estaba buscando a ti y me estaba buscando a mí. ¿Sabe? Zaqueo era un hombre lleno de inquietudes y de necesidades. El hombre siempre tendrá más preguntas que respuestas. Zaqueo estaba necesitado de aceptación, porque todo el mundo lo rechazaba, pero él se hacía la pregunta realmente si, ¿será que Jesús me aceptará? Porque todo el mundo lo rechazaba y él decía, tal vez Jesús termina pensando igual que la mayoría. Cuando se entere quién soy, qué hago, cómo vivo, tal vez ni quiera mirarme a la cara o ni siquiera, pero él dijo, voy a verlo. ¿Sabe? Él sabía que necesitaba ese acercamiento realmente a Jesús. Él necesitaba tener al menos ese contacto visual y de pensar de que realmente eso podía traer algún tipo de satisfacción a su corazón. ¿Ah? Zaqueo también era necesitado de una nueva vida. Sí, se preguntaba si sería posible tener esa nueva vida. Estoy seguro que él en sus momentos de estar solo se hacía preguntas en cuanto a su presente y lo que podía venir por delante. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que todo lo que le rodeaba no tenía ya valor, no tenía sentido, no era algo que le satisfaciera en su interior y él necesitaba vivir esa vida, como muchas veces puede pasar a personas hoy en el presente, que tal vez han logrado muchas cosas, han alcanzado muchas cosas, han llegado a cumplir metas que se propusieron, han llegado a tener aquellas cosas, pero posiblemente no hay paz, no hay satisfacción, no hay el gozo interior de decir, puedo disfrutar realmente de lo que he conseguido, porque siempre tienen una meta más, siempre hay algo más que conseguir, siempre hay algo más que perseguir, porque así el mundo quiere llevar a la gente a que no nos sintamos conforme con lo que tenemos. Tenemos que tener algo mejor, algo más grande, algo más importante. Y sabe, podemos pasar la vida entera tratando de alcanzar esos logros, pero la vida entera nos vamos a sentir vacíos. ¿Sabe lo que dijo San Agustín? Cada persona tiene un vacío que tiene la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Y eso es una gran verdad. Solo Dios puede llenar este vacío interior, porque Dios lo preparó solo para Él, para ser llenado por su presencia, para ser llenado por su gracia, para ser llenado realmente por ese amor que no lo podemos conseguir en ninguna parte de este mundo. Él necesitaba una nueva vida. Y mire, dice, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, pero porque había de pasar por ahí. Él se apresuró y llegó a ese lugar y dijo, acá me quedo y hasta que no pase, hasta que no lo vea, hasta que no lo conozca,
aunque tal vez no me vea, no me dirija la mirada, aunque ni siquiera se dé cuenta, pero acá voy a estar. Y sabe, el haber estado en ese árbol, en cierta manera representaba un poco parte de la vida que había vivido. Porque él siempre estuvo mirando a la gente desde arriba. Porque él siempre creyó que era superior que los demás. Porque él siempre realmente era el que daba el primer paso y el que daba el primer golpe. Era el que siempre abusaba de otro, era siempre el que siempre ganaba. Y se había encontrado ahí en un pedestal de orgullo en donde realmente él pensó que lo que había logrado era lo que tanto le hacía falta, hasta que poco a poco se dio cuenta. Y fíjese que cuando Jesús llega y lo mira, le dice: Zaqueo. Por una parte, nunca Jesús vio a Zaqueo, nunca Zaqueo había visto a Jesús, pero desde la eternidad Dios ya lo sabía y sabía que lo iba a encontrar arriba de ese árbol. Y mire lo que él le dice: date prisa, desciende. Cuando uno lee el relato del ciego Bartimeo, Jesús le dijo a uno de sus ayudantes: dile que venga. Y esa persona le dijo a Bartimeo: levántate. Pero en el caso de Zaqueo le dijo: desciende. Zaqueo tenía que descender a un plano humano. Tenía que descender realmente al punto en donde él, como ser humano, tenía que estar frente o delante de Dios. Y muchas veces Dios también nos pide eso. Por eso se cumple lo que dice las Escrituras: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Desciende. Date prisa, porque la salvación no es algo de ponerme a pensar si lo necesito, si realmente me dará resultado, si es lo que yo busco o no. Date prisa, la salvación es hoy. El apóstol Pablo dijo: hoy es el día de salvación. Hoy. Si tú estás acá en esta noche y entiendes que Jesucristo no está en tu corazón, gobernando, viviendo, siendo el Señor de tu vida, yo te ruego, como dice la palabra, no te vayas de acá sin reconciliarte con el Señor. Hoy es el día de salvación. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que Cristo esté en tu vida. Es necesario que Cristo gobierne los actos, la conducta, la mente, la voluntad, los deseos de tu vida. Es necesario que Cristo sea el Señor y el Salvador de tu vida. Dice: es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es la casa del Espíritu Santo? Si no es nuestro propio corazón. Es necesario que yo esté en tu corazón. Ahí vas a notar la diferencia, ahí vas a ver y vas a comprobar el gran amor que Dios te tiene. Ahí, en la casa que realmente a Dios le pertenece. En los Proverbios dice: hijo mío, dame tu corazón. Cuando uno le entrega el corazón al Señor, le está entregando todo lo que soy. Le está entregando los secretos más íntimos. Le está entregando los anhelos de mi vida. Aún le estoy entregando cada partecita de mi ser, donde Él podrá ver cómo está mi vida y podrá corregirla. Podrá corregirla. Como dice la palabra, que la palabra es útil para redarguir,
para corregir y para instruir a aquel que realmente está en el Señor. ¿Sí? Y miren la reacción de él. Él no esperó un solo segundo. Esta es mi oportunidad. Mire, Jesús lo estaba exaltando, porque muchos de esa multitud realmente estuvieron al lado de él, vaya a saber cuánto tiempo, pero a ninguno de ellos, ni a un líder de la ciudad, ni a un gobernante de la ciudad, ni a un comerciante honesto de la ciudad, fue a posar, fue a decir: en tu casa quiero estar. Por eso la multitud reaccionó tan, digamos, discorde a lo que Jesús, a la decisión que tomó Jesús. Y él bajó y dice que lo recibió gozoso. ¿Sabe? Cuando él bajó del árbol y lo recibió, ya había habido en el corazón de Zaqueo una conversión. Lo recibió. Lo recibió. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es que la gracia de Dios se manifiesta sobre aquel que está enfermo, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Es el enfermo, aquel que reconoce que necesita la ayuda, es aquel donde la gracia va a actuar, donde la gracia va a transformar, donde la gracia va a renovar, donde la gracia va a hacer nueva las cosas. Seguro que esos de la multitud simplemente lo querían tocar, querían pensar de que estaban al lado de alguien importante, pero acá en el corazón de ellos posiblemente no había la intención de decir: Señor, te necesito, Señor, te quiero, Señor, ven a mi vida. Pero Zaqueo, el momento en que él decidió conocer a Jesús, decidió subir ese árbol, tenía acá en su ser esa gran necesidad de que realmente Jesús hiciera algo similar a lo que ya había escuchado que había hecho con otras personas, que le dio la vista a un ciego, que realmente levantó a un paralítico, que resucitó a un muerto, que dio de comer a miles de personas. Y ninguna de esas personas siguió siendo igual. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, nunca esa persona es la misma. Dios lo cambia por completo y en el futuro realmente es una persona fiel al Señor. ¿Sabe? No dice, no comenta qué charla habrán tenido con el Señor, qué le dijo el Señor entre ese interín, mientras que comían, mientras que estaban en esa reunión. No lo dice, pero pensamos de que realmente el Señor le habló realmente no de su pecado. No le dijo: Zaqueo, ¿cómo vas a hacer estas cosas? ¿Cómo vas a dedicarte a esto? No. El Señor le dijo a Zaqueo, pienso yo, que le habló de que realmente él tenía una necesidad y que él estaba en condiciones de suplir por esa necesidad. ¿Sabes? Dios siempre podrá suplir la necesidad que tiene cualquier ser humano. No importa tu condición, no importa tu pasado, no importa cuál es la situación, lo que cargas atrás, no importa la mochila de culpa, la mochila de situaciones difíciles, de fracaso, de frustraciones, Él realmente tiene la respuesta y puede suplir la necesidad más grande que tienes. Eso lo entendí el día que pude conocerlo, porque realmente si había una persona que tenía una gran mochila, esa persona era yo. Y Dios supo suplir a mi necesidad.
de una manera realmente extraordinaria. Creo que cada uno puede recordar ese momento de encuentro y las cosas que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Zaqueo realmente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y sabe, el Señor Jesucristo lo sorprendió. El Señor Jesucristo lo sorprendió. ¿Por qué? Porque le mostró cuál era la verdadera identidad de él. Bueno, Zaqueo dice, fíjese este detalle. Puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. En primer lugar, él se acordó de los más necesitados, de los más vulnerables, de aquellos que realmente necesitaba y dijo, la mitad de mis bienes los voy a dar a toda esa gente que necesita, los pobres. Pero la segunda cosa que él dijo, si alguno he defraudado y él sabía que eso había sucedido, voy a devolverle cuadriplicado, que es según la ley de Moisés decía así, ¿no? Que si uno realmente robaba un cordero, tenía que devolver 5. Eran 4 veces más, ¿no? Y fíjese de que él no dio un testimonio público. Bueno, voy a hablar de mi fe en el Señor Jesucristo. No, él mostró su arrepentimiento a través de lo práctico, de la obra mismo que hizo. Y yo pienso que Zaqueo estuvo muy de acuerdo con el apóstol Santiago cuando dijo, muéstrame tu fe sin obra, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué importante cuando el testimonio de uno realmente, la forma en decir que Cristo gobierna en mi corazón es cuando se ve en la práctica. Y sabe, cuando yo estaba escribiendo un poco, me acordé de una anécdota, algo real. Paró un auto en el semáforo, paró atrás otro auto que manejaba una mujer, y cuando dio el verde, el hombre de adelante no arrancó inmediatamente, como que se demoró unos segundos. Y la mujer de atrás sacó la cabeza por la ventanilla y lo empezó a agredir verbalmente. Inútil, seguí, dale, no ve el semáforo, fíjate. Y ella no se había dado cuenta que en la vereda había un policía. Cuando escuchó eso, el policía se acercó y le dijo, señora, por favor, ¿puede bajar del vehículo? Dice, ¿qué pasa, oficial? Le pido que baje. La mujer bajó, la voy a tener que llevar detenida, dice, porque este auto es robado. ¿Cómo que es robado? Sí, porque me acabo de dar cuenta que atrás tiene la figurita del pescadito y seguro que este auto le pertenece a un cristiano y al escucharle la voz suya, para mí este auto es robado. La mujer se le cayó la cara de vergüenza. Porque lo que estaba diciendo no concordaba supuestamente con lo que ese símbolo del pescadito decía realmente de un cristiano. Entonces, qué importante cuando realmente nuestro arrepentimiento, nuestra fe en el Señor Jesucristo no es tanto de acá, sino es en la práctica, en la vida. ¿Sabe por qué? Porque la gente no está interesada en escuchar algo, la gente está interesada en ver algo. Y a veces estamos más apurados en hablar de nosotros y lo que el Señor ha hecho, y cuando en realidad en la práctica no sucede lo mismo. Fíjese que cuando Jesús lo llamó por nombre y le dijo Zaqueo, le estaba diciendo, estoy restituyendo
quién realmente eres. Y luego él agrega, porque este hombre también es hijo de Abraham. ¿Sabe? Había sido grandemente rechazado, no lo dejaban entrar a la sinagoga, no podía pisar el templo, tenía que estar de lejos, tal vez, y posiblemente este publicano era el que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, que Jesús lo muestra en una de las parábolas. Puede ser que Zaqueo era aquel publicano, pero Jesús dijo, tu identidad no es ser un publicano, tu identidad no es la corrupción o el mal, tu identidad es ser hijo de Abraham y gozar y disfrutar de las promesas que a Abraham se le hicieron. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, nos da una identidad. Y es la identidad que Dios determinó, no cuando me convertí, lo determinó en la eternidad. En la eternidad. Ser un hijo y una hija de Dios por la eternidad. ¿Sabe? Cuando veía que realmente Dios restauró esa identidad de ese hombre al cual nadie lo quería ver, nadie lo quería tener cerca, todos lo odiaban, todos lo rechazaban. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, dijo, eres restaurado en la identidad que se te dio el día de nacer. Porque el apóstol Pablo dice algo importante. Dijo, Dios me separó desde el vientre de mi madre. No dijo, me separó camino a Damasco. Dios me separó para el ministerio y para cumplir el propósito de Él desde el vientre de mi madre. Dios te separó a ti, hermano querido. Dios te separó a ti, hermana querida, desde el vientre de tu madre. Y Dios nos dio una identidad como hijos e hijas de Dios. Realmente Zaqueo llegó a significar mucho para el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios realmente lo transformó, lo renovó. La gracia de Dios lo limpió, la gracia de Dios realmente lo hizo nueva criatura, como lo hace con todo aquel que reconoce que necesita a Jesucristo y le da el lugar importante en su vida. Qué importante es aquello. Pero Jesús dijo algo igualmente importante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? ¿Esto qué me enseñó o qué me mostró? Que cuando el hombre te llama es porque quiere algún beneficio tuyo. Pero cuando Dios te llama, es en el momento tal vez en que más alejado te encuentras de Él. Y Él te llama para traerte hacia Él y para otorgarte todas las promesas y beneficios como hijo e hijas de Dios. Qué cosa más maravillosa. Ahora, la pregunta es, ¿estás realmente bajo la cobertura del Señor? ¿Has entregado tu vida? ¿Has permitido que la gracia de Dios te alcance al punto de que tu vida sea transformada, renovada, cambiada en todos los aspectos de tu vida? ¿Has permitido que aquel Jesús te diga igualmente a ti, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa?
¿Sabes? Es la decisión más importante que cualquier persona, no importa su raza, no importa su nivel, no importa su economía, no importa el ámbito social, es la decisión más importante que cada persona puede hacer. Y por eso decía hace un momento, yo no sé si tú has tenido ese contacto, ese encuentro con Jesús. No salgas de este lugar sin haberle dicho al Señor, Señor, te necesito. Gracias por amarme tanto. ¿Sabes? Jesús iba camino a la cruz y en la cruz murió por Zaqueo. Pero en la cruz murió por ti. Y Él en esta noche te ofrece su perdón, su gracia, te ofrece su amor y te ofrece un nuevo presente y un nuevo futuro, el cual será realmente lo que llene tu vida, te satisfaga a pleno y puedas realmente conocer a un Dios que te va a dar un propósito en la vida, el cual te vas a sentir completamente bendecido. Nos ponemos un momento de pie. Si hay alguien que sabe que necesita tener ese encuentro con el Señor, por favor, haz esta sencilla oración. Porque no van a bajar ángeles, no va a haber un coro celestial para que se produzca realmente ese encuentro entre tú y Jesús. Es un acto de fe en donde tú le dices al Señor, Señor, te necesito. No puedo seguir solo, no puedo seguir sola. Te entrego todo mi ser. Hazte cargo de mi vida y ayúdame a vivir como tú quieres que lo haga. Yo te invito, cierra tus ojos un momento. Ahí en tu asiento, pensando realmente en esa gran necesidad que puedes tener, yo te ruego en el nombre del Señor que hagas esta oración. Hazla junto conmigo si no tienes inconveniente. Dile al Padre, Padre Celestial, yo te necesito. Gracias por esta noche, porque me das la oportunidad de abrir mi corazón a ti e invitarte a que vengas a vivir y a morar en mi vida por toda la eternidad. Gracias, Dios, por el amor tan grande y profundo que me has mostrado a través de Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tomarme como tu hijo o tu hija y por hacerme parte de ti. Yo te lo pido en esta noche, Señor. Te lo pido con toda mi fuerza y con todo mi corazón, en el nombre de aquel que dio su vida por mí, por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien hizo esta oración? Yo sé que alguien la hizo. Levante su mano. Yo quiero bendecirla. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quisiera orar por ustedes un momento. Ahí donde está, cierre sus ojos. Amado Padre, gracias por estas preciosas vidas a las cuales en esta noche, Señor oh Dios, te has manifestado en una manera personal con cada uno de ellos. Señor, al reconocer esa necesidad de ti, tú has respondido, Señor, con el amor tan maravilloso de siempre. Y yo te pido por cada uno de ellos que los encamines, los guíes, que tu palabra sea una luz para sus vidas y que el Espíritu Santo, Señor, venga a morar en ellos. Señor, haciendo de ellos, Padre, oh Dios, un hombre, una mujer, oh Dios, de fe, de amor, de compasión, de misericordia hacia este mundo, Padre. Ayúdales a
conocer el propósito que tienes para sus vidas y que cada día, Señor, puedan caminar gozosos de saber que realmente, oh Dios, tú eres su papá amado, su papá tan querido. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Guárdales de todo mal y ayúdales, oh Dios, en toda circunstancia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios les bendiga. Gracias por la atención, hermanos queridos.